Muy buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Antes de entrar en materia, quiero hacer un reconocimiento a la audiencia que tiene este espacio. En los supermercados, en los mercados, todos los lugares donde yo visito, la gente me pregunta por este espacio. Es un estrato social, definitivamente, que es el que puede tener en el teléfono internet. El resto de la audiencia seguramente está a través de la radio, que por cierto hoy seguimos fuera del aire después del ataque que recibió esta emisora. Pero sin lugar a dudas este es el espacio de mayor audiencia en internet hoy en día. Y se debe más que nada al equilibrio y a la forma en que nosotros comentamos y damos la noticia. Javier, es un drama humano lo que vive en estos momentos miles de hondureños que han atravesado ya la frontera de México, están en Tapachula, en algunos albergues en Ciudad Hidalgo y se dirigen hacia la frontera con los Estados Unidos. En un reporte que estaba viendo hace pocos momentos en YouTube, hay 3.000 infantes menores de 10 años en Tapachula y 7.000 adultos, o sea, 10.000 en total. Pero todavía no termina de concentrarse la cantidad de gente que ha entrado a México porque inicialmente las autoridades mexicanas les habían cerrado el paso. Cuando se dejó oír un tumulto, rompieron la barrera del lado guatemalteco, se fueron a la mexicana, ahí rompieron también y la Policía Federal lo que hizo fue apartarse. En el camino se dieron varios retenes de la Policía Federal antimotines, pero al fin los dejaron pasar. O sea, ellos dicen de que van a llegar hasta México, cueste lo que cueste, pero la cantidad de niños que hay niños de pecho, hay niños que les van dando de mamar las madres, hay niños pequeños, hay un niño de 9 años que sin la autorización de sus padres se unió a la caravana y va en camino también. Lo que ellos dicen es que se están saliendo de Honduras por el hambre, por la pobreza, por la necesidad, pero a esto se le han unido salvadoreños también y se les han unido guatemaltecos. Hay un programa mexicano, porque yo le he dado seguimiento a esto desde que empezó, que se llama Desde el Rancho. Es dirigido a los campesinos que tienen teléfonos inteligentes. El que lo dirige es un campesino, pero definitivamente es un hombre preparado. Dice él que en los cálculos que se han hecho es que 1 millón de inmigrantes después de la entrada de esto podrían estar entrando a México hacia las próximas meses o semanas. O sea, ya México estaba recargado con inmigrantes africanos que lograron pasar por vereda Nicaragua, donde les cerró el paso el gobierno, pero se fueron. Habían cubanos también y de sudamericanos, pero esto podría alentar a los sudamericanos a que empiecen una migración masiva y empiece, digamos, este nuevo estilo de migración que es caminar a pie. Cuando los migrantes hondureños atravesaron la frontera guatemalteca, les pidieron los mexicanos, al ser rebasados, porque lo que habían eran 400 antimotines, y los que marchaban en ese momento eran alrededor de 7.000 personas. Al comienzo tiraron bombas de pimienta y hubieron golpeados hondureños, pero fue imposible rebasar. La gente avanzó. En estas circunstancias ponen a las mujeres y los niños adelante y definitivamente hay niños de 2, 3 años, familias enteras que van caminando. La policía mexicana no actuó. En un río que separa Tecumumán con el lado mexicano, tiraron una soga y se iban cruzando por soga. Se cruzaban en balsas también. Entonces era imposible detener o contener aquella cantidad de gente que estaba traspasando la frontera. Pero volviendo al caso de este periodista campesino,
dice que ellos calculan que 1 millón de personas estarían entrando al territorio mexicano próximamente, lo cual le echa por el suelo los cálculos que Trump ha hecho, porque Trump dice que los que han alentado esto son los demócratas. Yo pienso de que es tanta la pobreza que hay en todo Centroamérica, que definitivamente la gente está buscando mejor vida. Cuando estos llegan a Tapachula, que ya llegaron el día de ayer, ya estaban todas las cadenas de televisión del mundo. Es la noticia que en estos momentos le da la vuelta al mundo y se le está dando seguimiento. Pero hay algo importante que han hecho los mexicanos, Javier. El presidente de México habló, ya había hablado López Obrador, diciendo que van a buscar cómo darle trabajo a los hondureños que ahí se queden, hondureños y de otras nacionalidades. Esto ha provocado protestas en el sector en un sector de México, porque claro, dicen que ellos tienen problemas de trabajo. Pero el presidente actual de México, porque están viviendo en México una etapa de transición, les pidió a los hondureños que legalizaran su estancia en calidad de refugiados. Entonces, de 400 en 400 los están asentando en listas para darle su grado de su reconocimiento de refugiados. Pero mientras tanto, 2 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, motocicletas y radiopatrullas van encabezando la marcha para protegerlo. Y una de las cosas que decía una comentarista de CNN que está en México, dice que el gran problema que ellos van a afrontar son las violaciones y los abusos que cometen los coyotes, pero los hondureños dicen que se van a mantener unidos para enfrentar este tipo de situaciones. Ahora, al ir protegidos por la policía mexicana y los helicópteros del ejército, digamos, la situación cambia para ellos. Pero uno de los propósitos que ellos han anunciado es bloquear el paso entre Estados Unidos y México, que es intenso por el comercio que hay, hasta que haya una respuesta del presidente Trump. Ahora, uno de los problemas que podrían ocasionarse en todo esto es una matancinga, Javier, porque esta gente va decidida a todo y definitivamente, aunque a 2000 han regresado, pero ya han salido desde esta madrugada 2000 más que van desde San Pedro Sula a hacer el recorrido. Si ellos no pueden pasar el puente, porque hay varios puntos, está el Naranjo también, lo van a hacer por veredas, pero van a continuar su avance, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que se ha anunciado. Pero yo quiero resaltar una cosa, Javier, no hay un liderazgo visible en todo esto. Y volvemos a las redes sociales. Bueno, hay dos tesis sobre esto, Alan, y quiero pedirle también disculpas a la audiencia por haber comenzado un poco tarde, ¿verdad? Estamos haciendo algunos ajustes y eso, sí, todavía falta algunos ajustes y eso hizo que nos atrasáramos un poco porque tenemos ahí al señor Mejía que nos escribió al correo preguntándonos cómo podían verlo. Yo les recuerdo que fundamentalmente estamos en Facebook Live, en Trinchera de la Noticia, pero también espero que estemos en YouTube también en transmisión ahorita. Volviendo al tema, Alan, y esto tiene que ver ahora con el clima político que se está generando alrededor del tema de la caravana, porque al final nos va a competir. Hay dos tesis sobre esto, ¿verdad? Uno que es la tesis de los autoconvocados, que esto fue algo que se autoconvocó repentinamente y que las redes sociales jugaron un papel fundamental para que entusiasmara a miles de hondureños que aún siguen sumándose a esta caravana. Bajo esa tesis, las condiciones sociopolíticas y económicas que viven los hondureños, similares a lo de los salvadoreños también, son la base, el caldo de cultivo sobre el cual se organiza esta marcha. Una marcha que Alan tiene prácticamente en crisis no solo a los gobiernos de Centroamérica, a lo del Triángulo Norte, sino que tienen crisis. Y ya les voy a contar
un poquito lo que sucedió después a la Casa Blanca, lo que sucedió ahí entre el asesor Michael Bolton y el general Kelly, un bochinchón que hubo. En la segunda tesis es que esto fue organizado, que fue promovido, que hubo una mano que movió intensamente este asunto, y todos le echan la responsabilidad a Mel Zelaya, el expresidente del Partido Libre. Aseguran que él está detrás de la organización de esto, y ya salpicó al presidente Daniel Ortega. En las redes sociales están diciendo que el presidente Ortega tiene parte de responsabilidad porque ha estado financiando, supuestamente financiando esta caravana. En todo caso, yo les decía, el impacto político que ha tenido es enorme. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, los dos principales asesores del presidente Trump, tres son en realidad, y la secretaria del Interior Nielsen, tuvieron una reunión donde dicen que se gritaron, se dijeron barbaridades, y que esto inclusive habría puesto en peligro el futuro de la secretaria Nielsen, que es la secretaria del Interior, y del mismo general Kelly, que es, digamos, el militar respaldado por militares más importante en el contorno del presidente Donald Trump. Y ya conocemos que Michael Bolton, ¿verdad?, es un hombre de línea dura, que llegó en auxilio del presidente después de que su primer equipo escogido pues prácticamente salió del contexto, salió del contorno, perdón, por diferencias políticas. Hoy en la mañana vi un tuit del senador Marco Rubio, e insinúa, Alan, que la segunda tesis es la que ellos empiezan a compartir, que aquí hay un plan prefabricado para crear un conflicto contra el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Trump ya reaccionó con un nuevo tuit también diciendo que anunciando que efectivamente ya va a sacar del presupuesto de los Estados Unidos a estos tres países, los del Triángulo Norte, por no haber detenido la caravana, pero algo muy importante, y es que están diciendo que esto fue prefabricado. Por supuesto, el presidente Trump le echa la culpa a los demócratas y dice que no le piden a él cuentas de lo que está pasando, sino que hay que pasarle la cuenta a los demócratas. Mira, en Guatemala, que es donde ellos hacen su primera escala, la gente lo recibió con mucha generosidad. Ellos van muy agradecidos del pueblo de Guatemala, porque esto es desbordante, Javier. Yo no recuerdo, probablemente en Europa llegan los barcos cargados de los africanos, muchos se hunden en alta mar porque van sobrecargados, otros logran llegar. Esto provocó que Inglaterra se saliera de la Comunidad Económica Europea, porque hay un convenio de recibir inmigrantes que llegan. Pero es inédito en Centroamérica una migración como la que aquí se ha organizado. Ahora, cuando ellos les preguntan por qué lo han hecho, ellos dicen que por la crisis económica en Honduras, la pobreza en Honduras, no aguantan las pandillas ya, ¿verdad? Y me daba risa cuando escuchaba a alguien no decía él, criticando al gobernante de Honduras, no le decía Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Así se llama. Así se llama. Entonces él dice Juan Robando Hernández. Juan Robando. ¿Verdad? Los latinoamericanos, especialmente los centroamericanos y los mexicanos, somos muy creativos en este tipo de frases, pero ellos lo que alegan es la pobreza que hay ahí, el costo de la energía, el costo de la comida. O sea, ellos dicen que una comida mal hecha, por ejemplo, no les cuesta menos de 100 lempiras, y siempre se me va a la mente que el lempira antes estaba al 2 por 1, era una moneda fuerte y sólida. O sea, definitivamente en Centroamérica hay pobreza, demasiada pobreza, hay una mala distribución de la riqueza,
Y eso, digamos, es un incentivo para situaciones como esta. Ahora, como te decía hace un momento, el mundo entero, por lo menos las grandes cadenas de televisión, Telemundo le ha dado mucha información a esto, CNN, así como también las grandes cadenas de televisión de los Estados Unidos en inglés y en español, se están centrando en esta situación porque parece incontenible. Ahora, yo no sé, aunque México es un país muy grande y muy poblado, si aguantarían 1 millón de personas que le lleguen como refugiados como consecuencia de lo que ahí está pasando. Ahora, el sacrificio lo he visto, o sea, la gente está con sus pies inflamados, han llegado, han caminado. Yo me vine una vez a pie del crucero para acá y no aguantaba los pies. ¿Te imaginas caminar 400 y pico de kilómetros entre el borde fronterizo de Honduras para llegar a México, a la frontera de México y Guatemala, y después caminar hasta Tapachula? Porque el gobierno mexicano, que hay 70 kilómetros de la frontera a Tapachula, el gobierno mexicano les ofreció buses a ellos, especialmente a las mujeres que van con niños, porque van con niños de pecho y van con niños, digamos, van familias enteras. Ellos dicen que no, que ellos quieren seguir caminando porque entraron caminando y van a llegar caminando hasta el borde fronterizo con los Estados Unidos. Ahora, las comisiones de derechos humanos se han movilizado en todo esto. Y sí, yo abrigo temores que si esta gente intenta penetrar a los Estados Unidos como lo hizo por Guatemala y lo hizo por México, se pueda producir una desgracia ahí. Porque Trump ha llamado ya a la Guardia, al Ejército, no a la Guardia Nacional, al Ejército para cerrar la frontera al paso de esto. Y hay algunos, porque en todas estas manifestaciones se mete gente violenta y agresiva que va buscando cómo provocar. Si esto ocurre entre el paso entre México y los Estados Unidos, pues podría haber una desgracia. Bueno, Alan, el efecto que va a tener esta caravana en las elecciones de los Estados Unidos no hay que despreciarlo, ¿verdad? Es un tema que no estaba, aunque digamos estas elecciones de medio término como generalmente son muy locales, vas a elegir tu senador, vas a elegir tu congresista, entre otros cargos que se van a poner a disposición. Claramente la gente va a ver sobre sus temas locales, va a evaluar el comportamiento que ha tenido su congresista, su senador, lo va a contrastar con cómo él está ahora versus cómo estaba hace 2 años, y eso es lo que va a determinar en lo fundamental el comportamiento del voto en los Estados Unidos. Las elecciones son ahorita, 6 de noviembre. El 6 de noviembre. Sin embargo, claramente esto va a tener algún efecto político porque es el tema migratorio. La referencia de Trump hoy diciendo no me culpen a mí, culpen a los demócratas porque ellos son los que no me han dejado actuar a mí en términos de migración, que es su muro, porque se han opuesto a la locura de construir un muro, de aplicar medidas como separación de familia, etcétera, etcétera. Esto le ha significado al presidente Trump retraso ya prácticamente de casi 2 años de la promesa que hizo, pero creo que en términos generales al final, Alan, esto va a caer sobre digamos, la política norteamericana, y de alguna manera lo va a influenciar, ¿verdad? Ahora, los efectos que va a tener sobre la región también los vamos a ver, Alan. Si congresistas como Rubio, senadores como Rubio, toman este asunto y dicen esto fue prefabricado y prefabricado por políticos, la óptica con que se va a manejar ha sido la de que si son políticos los que fabricaron esto, entonces hay que castigar a los responsables de haber organizado o haber impulsado o haber estimulado estas cosas. Y en eso
estamos hablando de que nos va a terminar salpicando, pues así como se dice popularmente. Yo creo que es una clarinada para los Estados Unidos. A ver. Ellos tienen que apoyar más la región, definitivamente. O sea, el estado de pobreza de estos países es enorme, Javier, y de esto no se salva ni Panamá, a pesar que tiene el canal. Son todos estos países. Belice es el que pareciera que está un poco más tranquilo económicamente porque es más pequeño y tiene menos población. Pero yo recuerdo cuando se instala el gobierno cubano, la respuesta que da John F. Kennedy es la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso no solamente otorgó financiamiento para toda América Latina, sino también aportes en cuanto a la educación y a la alimentación. En ese sentido, Javier, y escuchando a esta gente y el sacrificio que ellos han hecho para movilizarse, yo pienso de que el gobierno de los Estados Unidos, que tiene como traspatio a América Latina, y por aquí se le están infiltrando no solamente los centroamericanos, los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos y el resto de los que lo vayan siguiendo, aquí también tiene que haber, digamos, un plan especial, algo así como el plan Marshall, para que se dio durante la Segunda Guerra Mundial para asistir a los alemanes después que fueron derrotados. O sea, tiene que haber un apoyo, tiene que haber presencia económica de los Estados Unidos por los niveles de pobreza que aquí se están dando, porque prácticamente yo lo que miro en esto es una rebelión de la gente pobre, Javier, la gente que aspira a un futuro mejor. Por eso me refería incluso a un niño de 9 años, se le escapó la familia y ahí va. Y la forma en que se han arriesgado, ahora, de suerte no han habido muchos muertos. Uno que se cayó de un camión y otro que se ahogó cruzando el río, porque dicen que el río tiene hasta 9 metros de profundidad, o sea, un río que ha crecido con las lluvias de los últimos días. Entonces tiene que haber una respuesta de Estados Unidos, no solamente, digamos, de decir aquí los estamos esperando con el ejército, o sea, porque si se toca disparar, ahí hay mujeres que van con niños de pecho y van embarazadas también, y van niños y van menores, sino también ver soluciones concretas al problema de la economía de la región. No hace mucho este país iba bien, ¿verdad? Entonces, pero son tan frágiles las economías de estos países que con cualquier cosa se descarrilan. Lo que pasa, Alan, que no se puede culpar a Estados Unidos por lo que ocurre en Nicaragua, por ejemplo, en Honduras o El Salvador. Efectivamente, en muchas ocasiones Estados Unidos se ha equivocado con sus políticas hacia América Latina, han sido desastrosas, ¿verdad? Pero, digamos, la crisis de Nicaragua es responsabilidad de los nicaragüenses y sobre todo del gobierno del presidente Ortega. Este fin de semana, por ejemplo, ya lo sabemos, se dieron actos de represión en Ometepe, 11 personas fueron detenidas, se dieron en Diriamba. Al final yo no estoy muy claro de lo que pasó, Alan. Los autoconvocados dicen que le montaron una trampa a la policía y que estuvieron convocando a una marcha y le hicieron ruido al punto que mandaron un contingente policial enorme, cercaron la ciudad, parecía una ciudad sitiada. Un amigo que iba que intentó entrar a Diriamba, me dijo que lo detuvieron en su vehículo, que le revisaron la llanta, el valijero y todo lo demás, le pidieron documentos y que le restringieron la entrada a la ciudad. Eso por un lado. Por otra parte, ya sabemos que en todos los templos aquí de católicos hubo rezos por la salida de los presos políticos.
una muchacha que abortó en la cárcel, segundo caso que se da de manifestantes que abortan en la cárcel por falta de atención médica, y eso es deshumanidad. Alan, todas esas cosas que estamos viendo ahorita claramente son un reflejo de las políticas equivocadas del gobierno. Entonces no podemos estar diciendo que Estados Unidos es culpable de algo en estas circunstancias, ¿verdad? Yo creo que el que principalmente está incentivando la anormalidad de este país es el gobierno. Yo no sé qué hacen todavía las patrullas de policía en la rotonda, los empleados públicos en la rotonda. Alguien me mandó una foto y me dijo, ahora estos son los puchitos, porque efectivamente en un principio habían convocado hasta 600 personas por rotonda, trabajadores estatales, 600 trabajadores estatales por rotonda y por distrito. Y resulta pues que hay que trabajar, y todavía hay algunas instituciones donde no trabajan y las cosas caminan lentamente porque andan rotondeando o se justifican en el rotondeo. Pero volviendo al punto, Alan, ya estamos prácticamente en noviembre y es el gobierno el principal responsable o el que está causando esta inestabilidad. Hombre, la vez pasada... Y yo gozo con los que nos escriben, cómo les agradecemos que nos tomen en cuenta para estar pendientes de nosotros. Dijo alguien que yo era derecha moderada. No, el término derecha moderada no lo conocía, pero ahora dice que soy izquierda suave. No, nada de izquierda suave ni derecha moderada. Yo lo que lucho es para que la radio y este programa, que es el que más se mira, más que los programas oficialistas, más que los otros programas, aquí junto con mi hermano, para que siga siendo el primero. Pero les voy a decir una cosa, aquí tiene que haber una respuesta. Definitivamente en el estado de pobreza en que está el principal atrio o escalera hacia los Estados Unidos, definitivamente tiene que haber un apoyo norteamericano para la región. Y tiene que haber un apoyo porque somos su traspatio. Y si no, le voy a tener que creer a para los que miran YouTube, creo que se llama El Rancho. Es un hombre que habla como campesino, pero se mira que es un hombre preparado. Habla para el sector del campo en México. Él está sentado, no sé en qué parte de México, ¿verdad? Y con noticias, porque ahí tiene más desarrollo lo que es las redes sociales y el internet. De repente dice, según los cálculos que nosotros tenemos, aquí va a venir 1 millón de inmigrantes. O sea, la pobreza es galopante, pero el traspatio principal es Centroamérica. Y de Centroamérica el salto lo dan a México, ya dieron el ejemplo de esto, y después se van a ir a aplastar a los Estados Unidos. Lo que pasa es que, Alan, con este tema de la migración, la verdad es que lo que ya se hizo es lo más importante. ¿Cuántos millones hay de hispanos, de latinoamericanos en los Estados Unidos? No sé, algunos hablan de hasta 50 millones de personas. ¿Cuántos de esos son ilegales hasta el momento? Pues millones más, y posiblemente la cifra sea mayor. Entonces, estar pensando en frenar una migración que comenzó hace siglos y que... Es que ellos van huyendo de la miseria, Javier. Por eso, pero, es lo que ellos dicen. Por eso, pero cuando vos ves a 5.000 personas que van de regreso después de que devolvieron la misma cantidad del año pasado a Centroamérica, 7.000, 8.000 personas las devolvieron y ahora van de regreso otros 7.000, sencillamente es el ciclo de un problema que tiene raíces en cada país, Alan. Mira, Panamá definitivamente es un paraíso comparado con el resto de Centroamérica. Yo creo que no hay que olvidar que Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre de América Latina. Ni siquiera es de Centroamérica, es de América Latina. Y que Honduras, por ejemplo, está en muchísimas mejores condiciones que Nicaragua. Con esa muestra. La economía de Honduras
nos triplica, Alan. Solo el presupuesto de Honduras es 3 veces más grande que el de Nicaragua. Entonces Juan Robando Hernández y su grupo se están robando todo. El Producto Interno Bruto en ese país es superior al de Nicaragua. La economía hondureña está mejor que la de nosotros. La única diferencia es que el tema de la inseguridad y el crimen es violentísimo en relación a Nicaragua. Pero ahí están los datos, pues los podemos comparar, irnos al Banco Mundial y darnos cuenta de que nosotros hemos vivido de consignas, que somos el país más pobre, que somos el país que vamos arriba, que somos el país que desarrolla. Es cierto, aquí ha habido una inversión hasta de $1.000 millones por año durante un buen periodo, ahí entre el primer y el segundo periodo de mandato del presidente Ortega. Y aún con esos volúmenes que le dieron un impulso a la economía hasta del 4%, yo no me creo ese cuento del Banco Central de que es 4,5%, que 5%, que aún con todo y eso, con una economía creciendo al 4%, éramos la locomotora de Centroamérica. Lo que pasa es que estamos tan atrasados y somos tan pobres que todo eso que se está desarrollando apenas empieza a compensar algunas cosas. Luego vino el invento del Banco Central, que ya no éramos un país pobre. Entonces los organismos financieros internacionales dijeron, bueno, si ustedes ya no son un país pobre, entonces les vamos a prestar en otras condiciones. Y mucha de la ayuda que recibíamos como país pobre se fue porque el gobierno quería que se nos reconociera como un país que ya no era pobre. Entonces las donaciones para los pobres se fueron para otro lado. ¿Por qué? Porque ya no éramos pobres, pues. Y parece redundante, pero quiero insistir en ese punto, ¿verdad? Y no es que debamos insistir en que somos pobres o negar que ha habido progreso en el combate a la pobreza. Eso es cierto. Pero, ¿qué ocurre con crisis como esta? Alan, nos acaban de devolver como 10, 15 años el combate a la pobreza. Lo que se había hecho se volvió a caer. Y yo no veo cómo se va a recuperar el próximo año sin una inversión extranjera que no va a venir sin una situación tan crítica como la de hoy y con policías en la rotonda, con empleados públicos rotondeando, con represiones todos los días. No hay manera que recuperemos eso. Ahora, yo personalmente no creo que aquí haya habido un manipuleo político porque la gente no es tonta. ¿Y por qué se van de Venezuela? ¿O es la derecha de Venezuela o de Estados Unidos, de donde sea, la que está promoviendo la salida de Venezuela? La gente se va por la pobreza, Javier, y porque todos los seres humanos tenemos aspiraciones para lograr algo mejor en la vida que es tan efímera. Entonces se van al Brasil, se van a todos los países que de su contorno, hasta el Perú, pues que es un país más pobre que Venezuela. Entonces la situación de los hondureños y del resto de los centroamericanos es por la misma pobreza, Javier. O sea, no veo en ese sentido manipuleo. Y definitivamente el mundo en este momento va a estar encima de esta migración. Por eso es que yo hablaba que por lo menos esta parte de Centroamérica tiene que recibir mayor apoyo financiero para desarrollo, Javier, porque la pobreza realmente está estrangulando a estos países. En el caso de Venezuela es por el sistema político que ahí se ha implantado. El socialismo ha sido un fracaso en el mundo y por eso se están saliendo de Venezuela. Y en el caso de Centroamérica por el estado de la pobreza. Y hasta hace poco pues yo estaba de acuerdo en todo sentido de que este era el país más pobre de Centroamérica, pero lo que refleja Honduras en estos momentos con esa migración es un estado no de pobreza, Javier, sino de miseria extrema. Y eso es lo que ellos plantean, los que van saliendo. Y esto que hay gente que se ha regresado porque no aguantan la caminata, pero está saliendo más gente. Sí. Ese es el punto de vista que bueno, hay uno de nuestros televidentes que está trabajando. Dice, él se pone como nombre Vamos Ganando. Y nos manda los datos, no sé qué fuente consultó, pero dice el PIB de Nicaragua del año pasado es de 13.810 millones de dólares. Si el PIB decrece 4% en 2018, entonces el PIB de Nicaragua sería 13.257.6 millones de dólares. Si el PIB decrece 20% en 2019, entonces el PIB de Nicaragua sería
10.606.8, lo cual nosotros pues tendríamos una pérdida de 8.000 millones de dólares en apenas 2 años, al ritmo en que vamos, ¿verdad? Si las cosas no se arreglan. Por eso, a veces da la impresión, bueno, el PIB per cápita, para concluir con los datos que él nos manda. Entonces todos estos países están falseando datos, Javier. Bueno, para justificar el robo y la corrupción. Sí, no, de que hay corrupción y hay robo, ya vemos Guatemala como está, a pesar que Guatemala es un país mucho más rico que Nicaragua. Lo que ha salido de ahí es cualquier cantidad de corrupción, ¿verdad? Pero salió la parte en humana, Honduras, Javier. Ellos atendieron a esa pobre gente que va huyendo. ¿Sabes cómo comparo esto? Como el éxodo de la Biblia, Javier. Sí, más o menos. Aquí no hay Moisés, aquí lo que hay son redes sociales. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con vos en que el tema de la pobreza es fundamental, pero Venezuela no es un país pobre, ese sí es un país empobrecido, como también lo ha sido Nicaragua, como también lo es Nicaragua y lo es Honduras. Mira, todavía hasta hace 5, 6, digamos una década, los venezolanos se daban el lujo de vivir del gobierno, de lo que el gobierno les daba, con gasolina que pagabas 1 centavo, 2 centavos. Estoy exagerando un poco, pero quiero que en la exageración entiendan cuál es la relación. Prácticamente porque habían vehículos Homer, la gente andaba Homer y andaban vehículos de 12 cilindros. ¿Por qué los andaban en Venezuela? Porque sencillamente pagaban centavos por la gasolina. Entonces no eran un país pobre, pero el régimen de Nicolás Maduro, y comenzó Hugo Chávez, empobreció ese país. Entonces de repente, con todo y la riqueza petrolera, porque tampoco hay que decir que es que el petróleo cayó a $10 o a $11 o $12. Está subiendo está ahorita. 70. Ha promediado 70, 69, 70 en los últimos tiempos. Y hay que recordar lo que dijo el propio Hugo Chávez aquí en Nicaragua. La rentabilidad del petróleo en los países árabes, Arabia Saudí, Kuwait y todo eso, comienza a partir de los $16. A ellos les cuesta $16 sacarlo para exportarlo, porque está ahí nomasito. En Venezuela le cuesta $23, o sea que con los precios actuales, el petróleo de Venezuela se gana sus $40, $50 por cada barril que saca. Entonces no es una historia de cuánto ingresás por petróleo, es sencillamente mala administración e incapacidad de parte de Maduro, ¿verdad? Entonces, Alan, cuando vos ves ese país que la gente no tiene medicinas, que no hay comida, que está racionado, hace 2 meses hizo una reforma económica Maduro y resulta que no sirvió para un carajo, porque en este momento siguen peor las condiciones. Entonces te preguntas, ¿de quién es la culpa? ¿Por qué hay tanta migración? En el caso de Nicaragua, si bien aquí tenemos garantizado el arroz y los frijoles, porque afortunadamente los campesinos siguen sacando arroz y frijoles, los precios no están mal, la gente se está yendo por razones de seguridad, porque hay una cacería espantosa, ¿verdad? Y segundo, porque no hay un empleo, porque al desplomarse el empleo, y ahí son 200 y pico mil empleos los que se han perdido, la gente busca a dónde ir a conseguir ese empleo. Entonces, Alan, realmente este es el resultado de malas gestiones de parte de los gobernantes, y si tenemos una situación como la de Nicaragua, en donde el gobernante dice, no me voy, o me quitan, pero no me voy, ni adelanto elecciones ni nada, simple y sencillamente la situación del país se va a empeorar, pues nos venezolizamos de alguna manera. El tiempo se nos fue, hay Sí, 60 ¿no? minutos. Sí, señor, claro que sí. Pero... Eso es importante, ¿verdad? Para la audiencia, que ya les informo de que después de los daños del último ataque que recibió la emisora, se está trabajando, los daños fueron enormes esta vez, y esperamos, digamos, que antes que termine 60 minutos, según lo que me informaba don William, aunque me regañaste con los ojos, pero era don William que está trabajando sí. en la planta, estemos nuevamente en el aire con la radio, a ver cuánto tiempo nos dura, el gusto. Y un saludo a don William Teffel Torres, que nos escucha todos los días. Don William Teffel, ¿verdad? Que tuvo la amabilidad ayer de comunicarse conmigo. Pero él siempre es amable, ¿no? Y así es, y de manifestar que siempre está pendiente de su tío, que soy yo, y de Javier, que es su hermano. Sí. Hasta mañana.
La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle.